Hola a todos, vamos a presentar la Exposición Universal de San Francisco de 1915, o también llamada Exposición Internacional del Pacífico Panamá. La Exposición Internacional de Panamá-Pacífico, celebrada del 20 de febrero al 4 de diciembre de 1915, fue un evento realizado para la inauguración del Canal de Panamá como para la recuperación de San Francisco del devastador terremoto de 1906. Esta fue organizada por el arquitecto estadounidense George Kelham y se llevó a cabo en Fort Mason. La exposición atrajo a más de 18 millones de visitantes. Esta se celebró para conmemorar la apertura del Canal de Panamá que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, acortando el tiempo de tránsito para los barcos que tenían que rodear Sudamérica para pasar de un océano al otro. Además, como fue mencionado anteriormente, la exposición se realizó con el objetivo de mostrar la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto del 18 de abril de 1906. A su vez, 31 países participaron en la Exposición Internacional de 1915. Muchos países no estuvieron presentes por razones políticas, económicas o porque estaban involucrados en la Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914. Algunos de los países más relevantes que no participaron en la exposición incluyen Alemania, Reino Unido y Austria. La Exposición Universal de 1915 impulsó un enorme desarrollo urbanístico y arquitectónico en San Francisco. Se construyeron numerosos edificios emblemáticos, diseñados tanto para albergar exhibiciones como para demostrar el progreso arquitectónico y artístico de la época. El más destacado fue el Palacio de Bellas Artes, una estructura que sigue siendo uno de los símbolos más perdurables de la exposición. Tras el terremoto y el incendio, San Francisco reconstruyó y mejoró su infraestructura, incluyendo sistemas de iluminación eléctrica con nuevas mejoras en la iluminación pública. Muchas calles fueron pavimentadas, aunque algunas áreas aún mantenían calles de tierra. Además, se construyeron nuevos edificios y se realizaron obras públicas que modernizaron la ciudad. En ese entonces, las avenidas y calles alrededor de la exposición estaban bien construidas para recibir a los visitantes. San Francisco tenía un sistema de transporte eficiente que incluía tranvías y trenes. Además, el ferrocarril era importante para conectar la ciudad con otras partes de California y el país. En 1915, Estados Unidos era una república democrática. No había monarquía en San Francisco ni en Estados Unidos en ese momento. El país aún no había entrado en la Primera Guerra Mundial que comenzó en 1914. Sin embargo, la guerra en Europa estaba en curso y había un ambiente de tensión internacional que influía en la política y la economía de la época. Durante la época de la exposición, Estados Unidos experimentaba grandes cambios sociales y económicos debido a la revolución industrial, lo que generaba tensiones entre trabajadores y burguesías. Aunque las huelgas y protestas eran comunes, la sociedad californiana proyectaba una imagen de optimismo, destacando el progreso y las innovaciones tecnológicas a nivel mundial. Durante este periodo, los principales actores sociales eran las élites industriales y financieras, que dominaban el poder económico, y los trabajadores organizados en sindicatos que luchaban por mejores condiciones laborales. También surgían movimientos progresistas que abogaban por reformas sociales y laborales. En 1911, California se convirtió en uno de los primeros estados en otorgar el derecho al voto a la mujer. Para 1915, las mujeres en San Francisco ya tenían el derecho a votar y participar en la política local y estatal, aunque la igualdad de género, en otros aspectos, seguía siendo un problema. La moda de la época presentaba vestidos largos y sombreros para las mujeres de las clases altas, mientras que los hombres llevaban trajes formales con sombreros de fieltro o bombines. En la exposición, Henry Ford presentó el modelo T, un automóvil revolucionario por su accesibilidad. Ford exhibió su innovadora cadena de montaje que redujo los costos y tiempos de producción, haciendo el vehículo asequible para el público general. Esta tecnología no solo transformó la industria automotriz, sino que popularizó la producción en masa, impactando la economía y la vida cotidiana en el siglo XX. La Exposición Internacional del Pacífico Panamá se promocionó mediante anuncios impresos distribuidos en California y alrededores, destacando temas culturales, avances tecnológicos y ofertas de entretenimiento. También se enfatizó la recuperación de San Francisco tras el terremoto, presentando así la ciudad como vibrante y lista para recibir a visitantes de todo el mundo. Además, mujeres vestidas con túnicas clásicas evocaban la civilización y el renacimiento cultural, vinculando la exposición con la historia europea y los avances modernos. En resumen, la Exposición Universal de San Francisco de 1915 fue un reflejo de los grandes cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos de la época, y marcó un hito en la historia del diseño y el desarrollo mundial.